a realizar un ejercicio. Recuerden que un ejercicio es aquel donde voy a estar practicando todos los conceptos adquiridos durante todo lo que he aprendido desde que iba en el kinder. Todos los conceptos se van repitiendo y obviamente es cuestión de entender todos los conceptos. Todo se basa en que necesito empezar a leer, o sea, a dominar el lenguaje español. Las ecuaciones, ya sé que una ecuación es una igualdad entre dos miembros, izquierda y derecha, donde en cada miembro hay operaciones con términos, o también pudiera estar el cero. Entonces, las ecuaciones de las rectas. Cuando dicen las rectas, ya sé que las rectas tienen 5 formas, que esas formas no solamente son para sustituir, sino también son para obtener. Entonces, cuando me hablan de las ecuaciones de las rectas, pues resulta que hay muchas formas. No sé cuál de las 5 formas, pero ya sé que refiere a una recta y por lo tanto debe de haber un término lineal en X, debe de haber un término lineal en Y debe de haber un término independiente. Obviamente, estos términos en X o en Y o el independiente, pudiera estar los tres o pudiera nada más estar uno o los dos lineales. O sea, el término independiente pudiese no estar, pero el que siempre debe de estar es por lo menos un término lineal o los dos términos lineales, ¿no? Ya posteriormente estaremos viendo en qué momento las rectas solamente tienen un solo término, ya sea el X o ya sea el Y. Eso lo vamos a ver posteriormente para que vaya quedando más claro. Y me dice que son correspondientes a dos lados de un paralelogramo. Ok, si es un paralelogramo, entonces debo de entender la definición de paralelogramo. ¿Alguien se acuerda que es un paralelogramo? 37. 37, dime. Son dos rectas que nunca se tocan. Ok, va que va. Te voy a poner la mitad porque sí tiene que ver con lo que tú me dijiste, pero no tiene tanto que ver con un paralelogramo. Lo que tú me dijiste sí es son las paralelas, pero un paralelogramo hace referencia a que tengo una figura plana donde esa figura tiene sus lados opuestos paralelos. Eso quiere decir que esto que estoy dibujando, ahí disculpen, este que estoy dibujando, ese es un paralelogramo, porque las dos primeras que dibujé son paralelas y las otras segundas que dibujé también son paralelas. Pero ahí el paralelogramo se amplía bastante, porque pudiera ser que el paralelogramo tenga estos dos paralelos, también tenga estos dos lados paralelos, también tenga estos dos lados paralelos y también tenga estos dos lados paralelos. Entonces, si se dan cuenta, un paralelogramo no se está reduciendo solamente a un cuadrilátero, porque el cuadrilátero, de 4, cuadrilátero tiene 4 lados. Obviamente de los cuadriláteros, los más conocidos es el cuadrado, donde el cuadrado tiene todos sus lados congruentes y sus lados opuestos son paralelos, y el rectángulo, donde en el rectángulo los lados opuestos son paralelos y los dos lados opuestos son congruentes. Entonces, esos son los más conocidos, aunque obviamente un cuadrilátero también es un rombo o también es es un rombo o es un trapecio. Disculpen, ahí me equivoqué, es un trapecio o es un rombo. Y de ahí pues pueden haber un montón de cosas que sean cuadriláteros, ¿no? Un cuadrilátero puede ser porque si se dan cuenta tiene 4 lados, aunque obviamente este cuadrilátero pues no es paralelogramo, ¿no? De ahí vienen todas las definiciones de geometría que las vimos en la primaria. En la primaria es donde nos enseñan esas figuras geométricas. Y ya cuando pasamos a geometría euclidiana, pues ya nos mencionan más conceptos asociados, que solamente es para hacer que todo converja hacia lo mismo que es aprender, aprender y aprender más. Entonces, si me están diciendo un paralelogramo, debo tener el cuidado que pueden ser 4 lados, 6 lados, 8 lados, 10 lados, 12 lados, etcétera. Y eso pudiera complicarse un poquito. Luego me menciona que las ecuaciones de los rectángulos correspondientes a 2, ok, nada más son 2 lados, son estas rectas. Entonces vamos a ver dónde están esas dos rectas, porque forzosamente necesito saber dónde están ubicadas para poder entender qué es lo que voy a hacer. En otras palabras, voy a graficar. Y si voy a graficar, ya sabemos que necesito mi eje de las abscisas, mi eje de mis ordenadas. Y para graficar existen dos formas. Díganme por favor cuáles son esas formas, cuáles son los objetivos de esas formas y cuáles son los conceptos que necesito en esas dos formas. 37. Dime 27. Podría ser la forma simétrica que sirve para graficar y su objetivo es igualar a 1. Ok, ¿dijiste 27 o 37? 37, 3, 7. Ok, va que va. Sale bien. Entonces, su compañera ya me dijo una.
Dígame cuál es la otra. 2. Dos, dime dos. La forma ordenada, la forma pendiente ordenada al origen. ¿Cuál es el objetivo? Eh, calcular el valor de la ordenada. ¿Y cuáles son los Bueno, conceptos? eh, no sé. Ok, te pongo la mitad. 37. Dale bien, te pongo la mitad. Entonces, lo que me dijo su compañera, al igual que lo que me dijo su otra compañera, pues está un poquito falto de completar toda la información, ¿no? Porque es importante completar la información, porque solamente así entenderé qué es lo que debo de hacer, ¿no? Y eso es importante, siempre que voy a salir de casa hay que saber a dónde voy, porque si no sé a dónde voy, pues corro el riesgo de perderme y de hacer algunas cosas que no me lleven a una situación adecuada, ¿no? A veces sí es bonito salir a explorar, pero pues con las respectivas precauciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar para graficar? Pues existen dos, donde una es la forma simétrica y como ya me dijo su compañera, en la forma simétrica vamos a tener un objetivo donde ese objetivo es igualar a 1 y que el coeficiente sea 1. Y dentro de eso hay varios conceptos donde el concepto, pues obviamente primero debo de hacer operaciones inversas para que posteriormente, una vez hechas las operaciones inversas, pueda simplificar la ecuación y también pueda simplificar la fracción. Eso ya lo sabemos, nada más es estar repitiendo los conceptos. Recuerden que esa es la utilidad de un ejercicio, es repetir los conceptos para poderlos dominar, ¿no? Esa es la idea. Y además de la forma simétrica, también sabemos que existe la otra forma que se denomina forma pendiente ordenada al origen. Y esa tiene un objetivo que, como dijo su compañera, es calcular el valor de la ordenada, calcular y. Ella dijo como ordenada, está bien, es calcular y. Y de ahí sabemos que los conceptos es operaciones inversas, que fue lo que le faltó a su compañera, y también fracciones parciales. Entonces todo eso me lo debo de saber porque lo voy a estar aplicando. Acuérdense que es el nivel conceptual. En alguna ocasión, alguno de mis alumnos me preguntó que para qué me aprendo los nombres. Le digo, pues no sé, tú dime si es importante aprenderte el nombre de tus amigos, el nombre de tus familiares, el nombre de tu novia, ¿no? Porque a final de cuentas es alguien con el que convives a diario. Y no es que te lo aprendas, sino porque tantas veces lo estás utilizando que llega un momento que te lo aprendes sin necesidad de estar repitiéndotelo en un solo momento 30 veces, ¿no? Y ese luego es el error que cometemos. Queremos aprendernos algo en un día y no, así no es. Tienes que estar leyendo, leyendo, leyendo y poco a poco te lo vas a ir aprendiendo. O sea, no es necesario repetir la misma frase 50 veces en un solo día para que te aprendas la frase, ¿no? Eso es un error. Es un proceso cognitivo que ya les había dicho que por lo menos, perdón, que en promedio para aprenderse algo necesito 21 días de repetición o 21 veces. Solamente que si hago las 21 veces en una sola ocasión, difícilmente me lo voy a aprender, ¿no? Eso es complicado. Por eso necesito 21 días para aprendérmelo. Y también acuérdense que la curva del aprendizaje sube y luego disminuye si ustedes no se lo aprenden. Por eso es necesaria la retroalimentación para que este conocimiento nunca baje y se mantenga. Ese análisis de el aprendizaje a través de funciones es muy interesante. Vean, hay varios videos en las redes acerca de lo que es la curva del aprendizaje y de lo que yo necesito para aprenderlo. O sea, hay que entender a mi cerebro para poder dominarlo y hacer lo que yo quiero que haga, ¿no? O sea, eso es curioso, ¿no? Como tu cerebro es el que piensa, es el que manda y tú quieres que mandes al cerebro. O sea, es raro, pero es algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es una bendición de Dios poder entrenarnos para poder estudiar mejor, ¿no? Bueno, entonces la forma simétrica, habíamos dicho que primero necesitamos la operación inversa, por lo cual aquí voy a obtener un 8x más 3y igual con menos 1. Posteriormente sabemos que tengo que hacer simplificar la ecuación y simplificar la fracción, por lo tanto lo bajo tantito para tener espacio, y sabemos que simplificar la ecuación es dividir todo entre menos 1 para que quede el objetivo, que obviamente es igualar a 1, y también necesito simplificar la fracción para que el coeficiente sea 1. Por eso divido entre 8, por eso divido entre 8, por eso divido entre 3, por eso divido entre 3.
Sabemos que eso que estoy haciendo, se los estoy escribiendo de manera didáctica, pero que en realidad yo cuando esté en la evaluación, pues no es necesario que vayan, que escriban eso, ¿no? Si su hábito les lleva a escribirlo siempre, pues está bien, ¿no? O sea, no también se las voy a poner mal porque estén escribiendo cositas de más, ¿no? O sea, simplemente es, conforme vayan aprendiendo, se van a empezar a dejar pasos completamente de memoria sin que se tengan que especificar, ¿no? Sabemos que aquí tengo una x dividida entre -1/8, porque sabemos que se viene con todo el signo. Y también aquí dejamos un menos de una y dividido entre 1/3. Obviamente, aparte de simplificar la fracción, pues me estoy dando cuenta que también necesito aplicar leyes de los exponentes, que eso ya les había mencionado, que si en la evaluación les llegan a faltar 1, 2 o 3 conceptos y de esos conceptos pues no son tan importantes, pues está bien, ¿no? No tendrá grandes repercusiones. Y para la forma pendiente ordenada al origen, sabemos que para calcular el valor de y, lo único que debo de hacer es operaciones inversas y fracciones parciales. ¿Por qué estoy haciendo las dos formas? Pues solamente para recordarles, no es porque se tengan que hacer así las dos, usen la que ustedes quieran, nada más estoy aquí en el repaso de todos los conceptos. Y para la segunda, pues aquí obtengo que el valor de la y es un menos 2x más 1. Y entonces, aquí me falta también igualar con 1. Y entonces, díganme por favor qué obtengo de esta primera forma y díctenme qué es lo que obtengo. Profesor, una pregunta. 37. Dime 37 y ahorita me preguntas 21. Dime 37. La abscisa al origen y la ordenada al origen. Ok, dígame cuáles son, porfa. La abscisa al origen sería 1/8 y la ordenada al origen quedaría como 1/3. Ok, ¿alguien quiere corregir lo que me dijo su compañera? 34. 34, dime 34. Sería -1/8. ¿Qué más? 37. 37, dime 37. Coma 0, que sería la ordenada. Ok, va que va. Hecho, muy bien. Y en la ordenada sería 0 la abscisa. Ok, muy bien. 37. Ok, ya te lo escribí. Ok. Bueno, entonces acuérdense que la abscisa al origen es completa, ¿no? Es una abscisa que me indica dónde la recta corta el eje de las abscisas, por eso aquí debe de ser una coordenada. Y también por acá, la ordenada al origen es una ordenada que me indica dónde corta la recta el eje de las ordenadas. Obviamente estamos hablando que la abscisa al origen es una coordenada formada de una ordenada, para que les quede claro el concepto y no solamente crean que es un pedacito, ¿no? Ahí es donde la conceptualización en geometría analítica es fundamental y por eso generalmente muchos alumnos reprueban esta materia porque no quieren, no se deciden a completamente aplicar todos los conceptos, y para poderlos aplicar pues no necesitan conocer antes, o sea, deciden no estudiar y como no estudian todos los días, por eso les va mal en la materia, ¿no? Eso es en geometría analítica y obviamente se sigue en cálculo diferencial, integral, etc. Bueno, ahora bien, de esta otra forma, díganme qué se obtiene y qué es lo que se obtiene, díctenme qué es lo que se obtiene. Profesor, una pregunta. Dime. En la ordenada al origen es no se pasa el signo de -1/3. Tienes razón. ¿Qué número ¿No de es línea tienes? negativo? ¿Qué número de línea? 2. Muy bien, sí, tienes razón. Se me pasó con la explicación. Lo detecté cuando lo estaba escribiendo, pero ya luego no lo puntualicé cuando me lo dictaron. Ok, Dios te pague. Ahora bien, díganme por favor qué es lo que obtengo en la segunda. Y 37. 37, dime 37. ¿Se tiene la pendiente? ¿Cuál es la pendiente?
menos 2 ¿Y qué X. más? ¿Y qué más se obtiene? Y también se obtiene la ordenada Ajá, ¿y cuál es la ordenada? más 1. Bueno, quedaría como una. ¿Como uno nada más? Más bien 0,1. Ok, muy bien, 0,1. Acuérdense que hay que decirlo todo completo, ¿no? Porque necesitan ir creciendo. O sea, lo importante no solamente es aprenderse las cosas, primer nivel cognitivo, es entender el concepto, segundo nivel, y es aplicar el concepto. O sea, ahorita ya estamos aplicando los conceptos. Ahorita ya las preguntas van siendo referidas al tercer nivel cognitivo, porque no solamente es que se lo aprendan de memoria. Eso fue al principio y se los preguntaba al principio. Ahorita ya les pregunto, díctenme porque ya están aplicando el concepto que ya dominan debido a que se lo aprendieron de memoria para luego pasar al siguiente nivel, que es entender el concepto para aplicarlo. Por ahí había quedado alguien que me iba Profesor, a realizar una duda. Dime. sería la pendiente menos 2, pero le faltó la X, ¿no? No, porque acuérdate que la ¿Ya no se pendiente pone? solamente es el coeficiente, sí, Ok, ok. ahí es donde hay que Gracias. sé que hay que estar bien en el entendido, porque si no se aprenden bien las cosas, hay veces que empiezan a confundir y esa es la parte más típica, que como no se aprenden bien las cosas, en el momento de la evaluación, donde de alguna manera ustedes se presionan, o sea, recuerden que el estrés es algo que pueden detener, o sea, lo que tienen que detectar es qué es lo que dispara su estrés. Si ustedes detectan qué dispara el estrés, inhiban este gatillo que ustedes tienen para dispararse el estrés. Y si logran dominar esto, jamás van a estar estresados. Pero si no dominan esa parte de detectar qué es lo que les detona el estrés, siempre van a estar estresados y por eso siempre van a estar nerviosos y por eso siempre van a estar preocupados y nunca van a poder dominarse a ustedes mismos. Porque no es dominar el estrés. Disparado el estrés ya no puede hacer nada. Pero por eso hay que detectar qué es lo que me dispara el estrés para impedirlo y que nunca ocurra. Y eso es una toma de decisiones. Bueno, recordemos aquí que la pendiente solamente es el coeficiente y el signo. ¿Por qué? Porque lo que me indica que esta debe de ser la pendiente precisamente es el término lineal de la x. Lo que multiplica el término a la variable, perdón, precisamente es la pendiente. Y sabemos que esa pendiente se debe de interpretar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, en aritmética me enseñaron que aquí puedo escribir un 1 abajo. Y de ahí ya sé que lo que sube es menos 2 y lo que avanza es el 1 a partir de una coordenada que es la que yo tengo acá. Profesor, Dime, ¿y cómo puedo identificar la pendiente? porque es el número que multiplica a la variable x. Siempre. Ese es cuando tú recuerda que la forma es una manera de escribir. Entonces, si tu manera de escribir es precisamente calcular el valor de la y, que es lo que estamos haciendo aquí a través de operaciones y mesas y fracciones parciales, entonces ese numerito que multiplica la x, esa es la pendiente. Eso ya lo había explicado hace varias clases. Entonces, ahorita acuérdense que si no se acuerdan es porque han tenido la decisión de no estudiar a diario, lo cual es comprensible porque estamos en México y no estamos acostumbrados a ese tipo de actitudes, ese tipo de acciones. Generalmente creemos que en el examen estudias un día antes y ya pasaste. Y pues no es cierto, ¿no? Ya no están en la primaria o en la secundaria, ya es otro nivel. Entonces, si estuvieran estudiando a diario, pues se van a acordar de esa situación. Si no han estudiado a diario, les van a surgir ahorita muchas dudas, lo cual, qué bueno que les surjan dudas, porque es indicio que ya están entendiendo todo lo que tienen que entender. Y pregúntenme todo lo que quieran. Y recuerden que hay 5 formas, y dependiendo de esa forma simétrica y forma pendiente ordenada al origen, me sirven para graficar. Ahora bien, ¿por qué estoy graficando? Aquí, si se dan cuenta, nunca me dicen grafica, pero voy a graficar para saber qué es lo que me están pidiendo, porque si no, no tengo ni idea de lo que me están pidiendo y no tengo ni idea de lo que debo de hacer. Ese es el proceso de razonamiento. El proceso de razonamiento es con base a tu lenguaje español, porque sabes hablar bien el lenguaje español, porque no dices groserías, porque no dices albures, porque no hablas en doble sentido. Como entiendes bien el lenguaje español, ahora sí vas a poder comprender el concepto y lo vas a aprender bien. Porque si no te lo aprendes bien, tu proceso de razonamiento no va a funcionar.
necesitas saber bien el lenguaje español, necesitas entender bien el concepto y ahora sí asociarlo con lo que estás viendo acá. Y ya que lo asocias, entonces vas a dar una conclusión o vas a sugerir una estrategia. Pero ese proceso de razonamiento se basa en el lenguaje español, en entender bien los conceptos, saberlos asociar, que eso les digo se aprende a través de los juegos, para poder saber qué hacer. Entonces, como todavía no sé qué hacer, por eso estoy graficando, para ubicarme por dónde estoy, porque no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Eso ocurre siempre, ¿no? Cuando nos ponen un problema, no sabemos qué hacer, pero entonces hay que ver todos los conceptos anteriores para poder dar una sugerencia de lo que podemos hacer. Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta son dos rectas diferentes. Esta recta que está aquí es la que yo voy a graficar a través de la forma simétrica. Y entonces esta recta que está aquí, vamos a decir que esta es la recta que voy a dibujar en línea roja. Ahora, la otra, y obviamente este es un lado del paralelogramo. Recuerden que un paralelogramo es una figura plana que tiene los lados opuestos paralelos. Ahora bien, estoy teniendo otra gráfica donde esta es otra gráfica y esta gráfica la estoy graficando a través de la forma pendiente ordenada al origen. ¿Por qué? Porque les estoy repitiendo cómo hacer algo que ya aprendí. Y esta vamos a decir que esta es la recta azul. Ahorita la voy a dibujar en azul para que quede un poquito más visual para todos aquellos que somos visuales. Para los que son kinestésicos o los que son audibles, pues ahí vienen las otras dos estrategias. Por eso hablo con conceptos a cada rato, ¿no? Bueno, entonces dibujo la recta roja y que es menos un octavo. Menos un octavo, saben ustedes que aquí está el 1 y aquí hay 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y 8 octavos. Porque el entero lo divido en 8 partes. Debido a que es C menos 1 octavo, 0, entonces el punto por donde corta el eje de las abscisas ha de estar por ahí. Obviamente no está en la división, eso ya lo sabemos, ya lo hemos repetido varias veces de lo que aprendimos en el kinder. Y con respecto a la ordenada del origen, me están diciendo que es en menos un tercio. Por lo tanto, menos un tercio, si yo hago aquí mi división, pues aquí es menos un tercio, menos 2 tercios y menos 3 tercios. Por lo tanto, también no está en la división. De hecho, si se dieron cuenta, esos dos puntitos quedaron bastante pegaditos. Pero pues no importa, ¿no? Más o menos me doy cuenta que el segmento, que la línea que determina esos dos puntos está por ahí. Y esa precisamente es la de la línea roja, que yo grafiqué solamente para saber por dónde está. Sabemos que así se grafica utilizando la forma simétrica. La forma simétrica me sirve para graficar. El objetivo es igualar a 1 y que el coeficiente sea 1. Y los conceptos aplicados es operación inversa, simplificar la ecuación, simplificar la fracción y leyes de los signos, que son nombres diferentes a todo lo que estoy haciendo, ¿no? Y que les debe de quedar claro toda esa conceptualización para que sepan que se hacen matemáticas. Matemáticas no solamente es pasar, cancelar, eliminar, regla de 3 y fórmula general, ¿no? Y ley del sándwich. Hay más cosas, muchas más cosas. Ok, ahora nos vamos a la siguiente. En la siguiente, que es la recta en azul y que es otro lado del paralelogramo, resulta que aquí me están diciendo que tiene una ordenada al origen que es 0,1. Sabemos que la ordenada al origen es el punto por el cual, en el cual corta el eje de las ordenadas. Y entonces aquí voy a tener esa ordenada al origen precisamente en la división. A diferencia de estas dos que están en menos un octavo y que están en menos un tercio, esta ordenada sí está en la división porque es 0,1. Y ahora sabemos que lo que vamos a hacer es subir menos 2, donde subir menos 2 hacemos referencia a que está bajando, y avanzar 1. Y ya habíamos explicado varias veces en todas las clases anteriores que eso lo vamos a asociar a una nueva coordenada. Eso quiere decir que el subir está asociado a las ordenadas, por lo tanto le voy a restar 2 a la ordenada, y el avanzar está asociado al eje de las abscisas, está asociado al horizontal. Eso ya también lo habíamos mencionado. Por lo tanto, el avanzar quiere decir que le voy a incrementar a la coordenada 0 y a la otra le voy a restar. Por lo tanto, surge una nueva coordenada de un punto que no me importa cómo se llama, solamente que es 1, menos 1.
Y ese 1, menos 1, pues está precisamente en la división 1 y en menos 1, que más o menos está por aquí. Entonces, si ustedes unen esos dos puntos, me va a quedar un poquito amontonado. Si unen esos dos puntos, ay, no quiere dibujar la aplicación, ya quiso. Entonces, dejen ver si me queda mejor. Se me cae. Bueno, a ustedes les va a quedar más bonito, ¿no? Más o menos, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esos dos puntos, perdón, esas dos rectas se están cruzando en un punto. Ahora, ese punto no tengo ni idea cuál sea ese punto. Sin embargo, yo sé que se van a cruzar en un punto. Este punto vamos a ponerle un nombre, vamos a decir que este es el punto A, que no conozco cuál es, pero pues que sé que pasa por ahí, ¿no? Entonces, con eso puedo seguir leyendo. Ya sé más o menos cómo va a ser el paralelogramo. Porque si es paralelogramo, se dan cuenta que los lados opuestos son paralelos. Y si ustedes están observando, estas dos rectas que acabo de dibujar, la roja y la azul, ¿pudieran ser los lados paralelos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Dime 34. No pueden ser porque sí se están tocando. Exacto, se están cruzando. Y como se están cruzando, por la definición que yo tengo de paralelos, esa recta roja y esa recta azul no pueden ser los lados opuestos del paralelogramo. Acuérdense que les había dicho que un paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, por lo que estoy viendo ahí más o menos, si hay una que va así y la otra que va así, entonces la paralela a esta nunca se debe de tocar, esas son paralelas. Y la paralela a la que acabo de dibujar, en diagonal, si lo quieren ver así, también estas son paralelas porque nunca se tocan. Y si están observando, ahí se están tocando, ahí se están cruzando. Como se están cruzando, es indicio que esas no son las rectas de los lados opuestos paralelos. Sin embargo, sí se están cruzando en un punto. Y si me están diciendo que es un paralelogramo, ya les había explicado que un paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos. Por lo tanto, el punto donde se están cortando las dos rectas, ese va a recibir un nombre que es el de vértice. Recuerden que las figuras geométricas, las figuras planas, tienen vértice. No solamente estamos hablando de la de un ángulo, sino la que es referida al cruce de dos lados de una figura plana también se llama vértice. Eso quiere decir que un paralelogramo tiene 4 vértices. Si estuviera hablando de un hexágono donde sus lados opuestos son paralelos, pues obviamente aquí tenemos 6 vértices. Pero eso va referido a lo que vimos en la primaria, no es algo que estemos ahorita enseñándoles. Es lo que aprendieron bien y que gracias a que el lenguaje español lo entienden bien, pueden asociarlo a lo que tengo actualmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo ya puedo hacer ahorita? Pues como yo ya me di cuenta que hay un punto donde se están cruzando, pues ya de una vez lo que puedo hacer es realizar un sistema de ecuaciones. ¿Para qué se realiza el sistema de ecuaciones? Pues sabemos que un sistema de ecuaciones me determina dónde es donde se está cortando, cuál es el punto de cruce, cuál es el punto de corte. Por lo tanto, el concepto que voy a aplicar precisamente es el de sistema de ecuaciones. Y sistema de ecuaciones, eso lo aprendí hace mucho tiempo cuando iba en álgebra. El sistema de ecuaciones que más voy a utilizar es el del método de suma y resta, porque ese método lo vamos a estar utilizando en los conceptos que siguen, que es cuando veamos circunferencia, parábola, hipérbola, etc. Ahí el de suma y resta es el que más se utiliza. Por eso no reviso el de igualación y por eso no reviso el de sustitución. Voy a copiar las rectas. Una dijimos que es las ecuaciones. Una dijimos que es 8x más 3y más 1 igual 0. Déjenme ver si no me equivoqué, porque a veces me equivoco cuando estoy transcribiendo. 8, 3y, ajá. Y la otra es 2x. La otra es 2x más y más 1 igual 0. Dejen revisar si no me equivoqué. 2x es menos 1. Bueno, entonces, ahora bien,
¿Qué es lo que debo de hacer con ese sistema de ecuaciones para aplicar el método de suma y resta? Pues recuerden que el método de suma y resta me habla que sistema quiere decir operación entre ecuaciones, por eso se llama sistema de ecuaciones. Y el método de suma y resta lo que me va a indicar es que para que yo pueda aplicar ese método, se debe de cumplir que los coeficientes sean simétricos. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir simétrico? 19. 19, dime. El mismo número con diferente signo. Exacto, entonces yo necesito el mismo número con diferente signo. Y para que sea el mismo número con el diferente signo, también debo de verificar que los coeficientes sean simétricos de la misma variable. Dejen bajo otro poquito esto para que quede claro el concepto. Recuerden que el ejercicio es para repetir conceptos, para que queden claros los conceptos y que ya sepa qué es lo que voy a hacer. De la misma variable. Entonces, para lograr eso, que sean los coeficientes idénticos, lo que yo debo de buscar es que estos números sean simétricos. ¿Qué es simétrico? Mismo número, diferente signo. O debo de buscar que estos dos sean simétricos. Si ustedes se dan cuenta, el que más fácilmente pudiera ser simétrico es el de la Y. ¿Por qué? Pues porque nada más tengo que multiplicar por 3. A lo mejor alguien me dice, pero si multiplicas por 4 este te da 8. Pues sí, pero se hace un número más grande. Entonces, como se hacen números más grandes y lo que estoy buscando es la eficiencia, y la eficiencia se logra cuando tienes menos posibilidades de equivocarte y logras esas menos posibilidades cuando trabajas con números más pequeños, entonces lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad me menciona que para mantener la igualdad se debe de hacer la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Por lo tanto, en el miembro izquierdo y en el miembro derecho realizo la misma operación que va a ser una multiplicación, y la multiplicación va a ser por 3 para que me quede el mismo número, que va a ser 3y, pero va a ser por menos 3y para que sea por menos 3 para que sea simétrico, porque recuerden que lo que se busca en el método de suma y resta es que los coeficientes sean simétricos de la misma variable. Por lo tanto, aplicando la propiedad de la igualdad y obviamente aplicando la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y sobre los elementos de la resta distributiva, entonces voy a escribir la primera ecuación tal cual está, la voy a reescribir, perdón, que es 8x más 3y más 1 igual 0. Dejen revisar si sí es esa, porque luego me equivoco. Y realizamos la propiedad distributiva, por lo tanto aquí me quedo menos 6x menos 3y más 3 igual 0. Obviamente, si ya se dieron cuenta, además de la aplicación de la propiedad de la igualdad, de la propiedad distributiva, pues también necesito también agregar otro concepto que es la de ley de los signos. Y entonces, con estos dos, que van a ser de signo diferente, debo de aplicar la ley de la resta, y con estos que tienen el mismo signo, voy a aplicar la ley de la suma, porque me estoy dando cuenta que son términos semejantes, y al ser términos semejantes, entonces voy a aplicar la ley de la suma y voy a aplicar la ley de la resta, para que sea un poquito más rápido, por eso estoy abreviando, ¿no? Por lo tanto, al aplicar aquí me queda 2x, porque estos son términos semejantes, se aplica la ley de la resta con los coeficientes. Aquí sabemos que si tengo 3 y le quito 3, pues ya me queda nada. Y aquí al ser del mismo signo, sabemos que se deja el signo que predomina y se suman los números. Por lo tanto, con eso que está ahí, yo ya puedo realizar operaciones inversas. Y si realizo operaciones inversas, entonces voy a obtener que la x es un menos 4 dividido entre el 2. Pero si se dan cuenta, esos números se pueden dividir. Y como se pueden dividir, pues además de la operación inversa, de una vez vamos a dividir y de una vez vamos a aplicar la ley de los signos. Y con esos tres conceptos ya sabemos entonces que la x va a tener un valor de menos 2. Ahora, esa x, como yo le acabo de decir que es un punto de cruce que es el punto A, porque así yo lo asigné, no porque ya sepa cuál es la respuesta, entonces vamos a mencionar que esta es la abscisa del punto A y que tiene un valor de menos 2. Dime. Ok, bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que me hace falta
hacer con esa abscisa? Pues obviamente, como es la abscisa de un punto, lo que me hace falta es obtener la ordenada. Y para obtener la ordenada, entonces vamos a realizar una sustitución de la abscisa de A en la ecuación. ¿En cuál ecuación? Pues puede ser en cualquiera de las dos ecuaciones, la que ustedes quieran. Se prefiere que sea siempre en la ecuación donde los números sean más pequeños, y eso es con el fin de tener más eficiencia. Acuérdense que la eficiencia va a disminuir el riesgo de errores, y el riesgo de errores se logra considerando los números más pequeños. Por lo mismo, los números más pequeños de la ecuación son los que están en la segunda ecuación, y por lo tanto, si sustituyo en la segunda ecuación, saben que sustituir y reemplazar, voy a escribir un 2 que va a multiplicar a un menos 2 más una ordenada que no conozco, menos 1 igual 0. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener el valor de esa ordenada? Pues sabemos que lo que debemos de hacer primeramente, aquí hay una ley de los signos, porque se va a multiplicar el positivo por el negativo. Obviamente cuando multiplique esto me queda menos 4, y si aquí tengo un menos 1, debo de aplicar la ley de la suma, porque son números con el mismo signo. De aquí me va a dar un menos 5, y por operación inversa ya puedo obtener el resultado de la ordenada. Y entonces aquí menciono que la ordenada del punto A es menos 5, por todos los conceptos que les acabo de explicar, ¿no? Acuérdense que el procedimiento es una serie de pasos, pero cada paso obedece al número de conceptos que estén aplicando. Por lo mismo, los procedimientos de todos ustedes van a ser diferentes, porque cada uno de ustedes va a aplicar diferente número de conceptos en cada paso. A lo mejor alguien nada más hace operación inversa, a lo mejor alguien en el segundo paso hace la división, y en el tercer paso hace la ley de los signos. Eso va a llevar un procedimiento extremadamente largo, pero pues está bien, ¿no? O sea, ya depende del nivel cognitivo que logren debido a haber estado estudiando desde el primer día de clase o no haber estudiado tanto, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Profesor, Dime. ¿pero qué no tendría que pasar el 5 como un número positivo? Ah, sí, cierto. Me equivoqué. Sí, tienes razón. Disculpa. Porque es menos 4 y entonces es 5, ¿no? Sí, me perdí ahí. Ok, muy bien. Entonces este de aquí es 5. ¿Qué número de lista tienes? Maestro, 21. pero quedaría menos 4 y menos 1, ¿no? Nada más se suman y queda como negativo, menos 5, ¿o por qué pasa positivo? Pues primeramente no pasa, ¿no? Porque no existe el pasar. Lo que está ocurriendo es que voy a aplicar la operación inversa. Y al aplicar la operación inversa, vuelvo a repetir, este es menos 4, con ley de la suma este es menos 5, pero por la operación inversa de la resta es una suma. Entonces no es que esté pasando, es la operación inversa. No cambien, no sustituyan en su mente, en lugar de decir pasar, digan operación inversa. Eso es inadecuado. Deben de entender el concepto. Es una suma y la operación inversa es una resta. Es una resta y la operación inversa es una suma. No es que esté pasando, porque si no van a seguir casados con los conceptos mal aprendidos, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? ¿El que me dijiste que era positivo? 21. Ok, va que va. Entonces, ¿dónde lo ubico? Aquí lo ubico. Muy bien, chiquillo. Sale bien. Profesor, Dime. ¿cómo salió el menos 2 en la abscisa? Porque tú tienes aquí un más 4. La operación inversa a la suma es un menos 4. Y posteriormente el 2 está multiplicando. Como está multiplicando, la operación inversa es una división de este mismo número. Como está multiplicando un más 2, por eso divide un más 2. Por leyes de los signos, este menos entre más te da un menos. Y al repartir 4 pesos entre 2 personas, pues te toca de a 2 pesos por persona. ¿Sale bien? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Acuérdense que los ejercicios es para practicar todos los conceptos aprendidos. Si no se los han aprendido bien, pues también aquí se los estoy volviendo a enseñar, porque cada vez que hago un ejercicio repito los conceptos y se los vuelvo a explicar. Pues eso es lo que siempre hago, ¿no? Y eso es para considerar que algunos tardan 21 días en aprender, pero algunos pueden tardar hasta los 42 días en aprender. Entonces, hablando de estos últimos, yo debo de considerar estos últimos. Y no es por otra situación, sino porque ellos son así, pues no es ningún adjetivo asociado, ¿no? Yo soy muy malo, muy malo para la cuestión de perderme las cosas de memoria, ¿no?
Me cuesta un montón de trabajo aprender las cosas de memoria. Yo sí me tardo 42 días, ¿no? Pero, pero pues no importa, ¿no? No quiere decir que sea cualquier adjetivo. Simplemente yo me tardo en aprender mucho las cosas de memoria. Muy a diferencia de las cosas físicas. O sea, todo lo que es físico me lo aprendo de memoria. Tocar la guitarra, tocar el piano, utilizar el martillo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya es diferente. Bueno, ok. Eso quiere decir que entonces lo que acabo de calcular es un punto de cruce. Y ese punto de cruce precisamente es el punto A, que tiene coordenadas menos 2,5. ¿Y para qué lo calculé? Pues porque es un paralelogramo. Y como es un paralelogramo, pues es bueno que conozca los puntos donde se están cortando. No es malo. Es parte de lo que ya puedo hacer debido a la conceptualización que conozco. Pero si se dan cuenta, todavía no he terminado de leer, ¿eh? O sea, ya supe que ese punto A, se los voy a escribir aquí. El punto A me dio que es menos 2,5, lo cual uno dice, oye, espérate, pero si te das cuenta que está en el positivo, o sea, si se están dando cuenta que el punto A está por acá. Entonces, eso es indicio que por ahí hubo algo en lo cual pude cometer una imprecisión, porque no me está dando el resultado adecuado. Entonces, hay que revisar todo para detectar dónde está la imprecisión, porque la imprecisión puede ser desde la gráfica, la imprecisión puede ser en el esquema, o la imprecisión es en el último cálculo. ¿Sale bien? Entonces, vamos a dejar ahorita esta videollamada. Sirve que lo que les había mencionado es que lo único que pudiera ocurrir es que mi gráfica es la que esté mal ubicada, porque todo lo demás está bien. Ya revisamos todas las formas, ya revisamos todo el sistema de ecuaciones, está bien. Inclusive si se dan cuenta, aquí es un resultado que me están dando, también lo observé, ¿no? Así que vamos a volver a graficar la forma pendiente, en la forma pendiente ordenada al origen. Y solamente eso es para verificar que estoy bien, ¿no? Y sabemos que la forma pendiente ordenada al origen tiene un objetivo, que es calcular el valor de la y que para eso necesito hacer operaciones inversas y en algunas ocasiones fracciones parciales. Por lo tanto, esta roja, vamos a hacer esa situación, por lo cual la ordenada se va a calcular, disculpen, dejen cambio de color, la ordenada se va a calcular como un menos 8x por la operación inversa, menos un 1 dividido entre el número que está multiplicando a la y, que el número es un 3 y es un 3. Entonces de ahí surge lo que ya sabemos, que la pendiente es bajar 8 y avanzar 3 a partir de una ordenada al origen, que es una coordenada que tiene una ordenada donde la recta corta el eje de las ordenadas y la abscisa obviamente debe de ser 0. Ahora bien, considerando estos puntos, se supone que el más sencillo es sumarle aquí 3, que es el que avanza, ahí ya lo habíamos explicado por qué, y obviamente va a generar una coordenada de un punto que no conozco, que es 3 en la abscisa. Y 3 en la abscisa, de una vez podemos empezar a graficarla, es 1, 2, 3 en la abscisa, partiendo de la ordenada al origen. Entonces la ordenada al origen ya habíamos dicho que ahí ya está dibujada, que fue la que dibujé aquí y que ahí más o menos se ve. Y el pequeño detalle es que necesita bajar 8. Pero si baja 8, sabemos que eso es con respecto a las ordenadas. Y solamente para aclarar el punto, si se supone que cada entero son 3 tercios, ya habíamos explicado que cada entero lo puedo partir en pedacitos, quiere decir que en 8 enteros lo que voy a tener es 8 veces 3 tercios. En otras palabras, lo que vamos a tener es un menos 24 tercios. O sea, esto es lo que va a bajar. El menos 8, que es lo que baja, es equivalente al 24 tercios. ¿Por qué? Porque cada entero tiene 3 tercios. Y si son 8 enteros, el 8 por 3 es 24. Sabemos que cuando yo tengo un 3 tercios y lo multiplico por 8, a este se le agrega un denominador para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y bajo esa conceptualización, entonces al punto al cual yo voy a llegar es a un punto que es menos 25 tercios. Y menos 25 tercios pues es prácticamente menos 8, o sea menos 24 tercios.
Entonces, ahora sí, graficando esa situación, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Vamos a quitar esta conceptualización que hicimos del kinder. Y ahora sí, tengo mi punto que es 3 como menos 8. Y fíjense cómo este punto que acabo de encontrar, este punto que acabo de calcular, ese punto no tiene nada que ver con la recta que había dibujado primeramente. Eso quiere decir que esa recta está mal. Y como esa recta está mal, entonces la equivocación o la imprecisión que yo pensé que tenía no fue por los cálculos analíticos, sino fue porque hice mal la gráfica. Pero hice mal la gráfica no porque haya calculado mal la abscisa al origen y la ordenada al origen, sino le hice mal porque estamos hablando que es un esquema, no es una gráfica. Entonces vamos a hacer la corrección, vamos a quitar esa gráfica que dibujamos originalmente, porque lo que debe de hacer la gráfica es venir de la ordenada, juntarse con este punto y entonces pasar por la abscisa y seguirse. Y entonces ahí ya cambia, porque entonces ahora sí ya como que coincide con lo que había obtenido, que era un menos 2,5, por aquí abajo el punto A. Porque ahora sí parece que es el menos 2, y aquí ya es un 2, un 3, un 4 y un 5. Ahora sí ya coincide más mi esquema con lo que había obtenido. Pero vuelvo a repetir, o sea, tengo que asegurarme que mis esquemas o mis gráficas pues sean lo más preciso posible, lo más eficiente, lo más exacto, para que no tenga ningún problema en la verificación de lo que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, este punto que está por aquí, este es el punto A. No es el punto A por donde yo había pensado que iba a estar. Y todo se debió no a una imprecisión en la cuestión aritmética. O sea, todo lo que hice por acá de álgebra y todo lo que hice por acá abajo de aritmética, de álgebra y de obviamente de la aplicación de conceptos, todo esto estuvo bien. Lo que estuvo mal fue el dibujo que yo hice, ¿no? Y hay que entenderlo porque es un esquema. Así hay que estar viendo cuáles son todos los conceptos donde pudiera tener una imprecisión y obviamente ir minimizando, ¿no? ¿Qué es lo que van a estar ustedes manejando en sus empresas cuando estén trabajando? O sea, ¿dónde es donde mi proceso de producción pudiera tener una inexactitud debido a que no estoy siendo preciso? Eso es lo que vendría como aprendizaje de esta situación, ¿no? Bueno, ok, ya. Concluimos que mi punto está bien. Profesor, Dime. ¿podría explicar nuevamente cómo obtuvo el 25 tercios? Por favor. Sí, aquí tienes un 24 tercios. ¿Sí sabes por qué son menos 24 tercios? Es por lo que nos estaba diciendo, ¿no? De que tenemos, por así decirlo, estos circulitos como un tipo pastel, ¿no? Ajá, Algo así. exacto. Es lo que vimos en la primaria, ¿no? Tienes tu pizza y tu pizza la partes en 3 partes. Por lo tanto, si la partes en 3 partes, le puedes dar a 3 personas en partes iguales. O sea, son 3 pedacitos de una partición que tú hiciste en 3. Es de la interpretación de los números racionales. Entonces, como son 8 pastelitos, pues 3 pedacitos de cada pastel, pues si le vas sumando, pues resulta que ahí ya van muchos, porque aquí ya van otros muchos, pero todos esos muchos obedece simplemente a una multiplicación de 8 por 3 pedacitos de 3. Aquí van 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Pero en lugar de hacer la suma, pues conocemos que existe la multiplicación. Y esa multiplicación es multiplicar el 8 por el 3 y multiplicar el 1 por el 3. Así se multiplican números racionales. En algunas ocasiones, los docentes te dicen que es este 8 por este 3 y este 8 por este 3, ¿no? Pero eso obedece a una conceptualización equivocada. Entonces, olvida las conceptualizaciones equivocadas y de ahí es donde viene 24 tercios, ya sea por una suma o por una suma abreviada. Acuérdense que la multiplicación es una suma abreviada. Ahora bien, ya entendiendo por qué se obtuvo el 24 tercios, que sería la parte conceptual que tenemos que rescatar del kinder y de la primaria, y que, o sea, así es, pues no es porque nunca nos la hayan enseñado, ¿no? Eso lo podemos aprender desde el kinder, desde la primaria, y tenemos que utilizar ese concepto. Y entonces lo que procede es que yo tengo el mismo denominador, o sea, tengo puros tercios, y si tengo puros tercios,
el resultado van a ser pedacitos del tamaño de un tercio. Ya habíamos dicho, ¿no? Este es un pedacito de un tercio, este es otro pedacito y este es otro pedacito. Entonces lo que voy a hacer es la ley de la suma con el menos 1 y el menos 24. ¿Por qué? Porque son los mismos signos y sabemos que si tenemos el mismo signo, que es el menos y el menos, lo que hacemos es sumar el número 1 con el número 24 y de ahí obtengo un 25 y se mantiene el signo que predomina, que es el signo negativo. ¿Sale bien? Maestra, Sí. pero menos 8 tercios igual pertenece a la familia de los tercios. Ajá, pertenece a la familia de los tercios. Entonces si son 24 tercios, si son menos un tercio, tienen el mismo denominador. Y si tienen el mismo denominador, lo único que haces es sumar el 24 con el 1 y mantener el signo negativo debido a la ley de la suma. ¿Sale bien? Acuérdense que esto es conceptualización, ¿eh? O sea, esos conceptos que los tienen mal aprendidos, porque se los enseñaron mal, no es su culpa, se los enseñaron mal, tienen que hacer un esfuerzo enorme para tirar toda esa mala conceptualización y que les quede bien claro la conceptualización que estamos manejando, porque esa es la que me va a permitir avanzar en los siguientes cursos de cálculo diferencial, integral y probabilidad y estadística. Bueno, ahora bien, ya que comprendimos eso, vamos a seguir leyendo el enunciado porque todavía no he terminado. Y aquí en el enunciado se menciona, bueno, ya tienes las rectas de un paralelogramo. Y luego te están diciendo que y la ecuación de una de sus diagonales. Riájale, tengo una diagonal. Entonces, como tengo una diagonal, pues hay que graficar la diagonal, porque esa diagonal es la que me va a permitir saber por dónde está el paralelogramo. Vamos a recordar un poco de geometría euclidiana. Si yo tengo un paralelogramo que digamos tiene esa forma, porque son paralelos este y este, entonces la diagonal tiene que hacer esto, o sea, atravesar dos vértices que no sean adyacentes. O la otra diagonal puede hacer esto, cruzar por los otros dos vértices que no sean adyacentes. Entonces tengo dos diagonales que por lo que estoy viendo, una diagonal va a ser más larga y extensa que la otra. Recuerden que las rectas te van a definir la medida exacta de las diagonales, pero lo que te interesa pues es saber dónde está esa recta. Por lo tanto, si quiero saber dónde está esa recta, como ya aprendí, mejor vamos a hacer otra vez la forma punto pendiente, no va a ser la de malas que me vuelvo a equivocar, ¿no? O sea, la forma simétrica es buena, pero si ya se dieron cuenta, cuando la abscisa y la ordenada quedan muy pequeñas, hay un gran margen de error porque es prácticamente un punto y por un punto pueden atravesar varias rectas, ¿no? De ahí se viene el margen de error. Entonces vamos a minimizar errores y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a graficar la diagonal. Pero no porque me pidan graficar la diagonal, sino porque yo debo de darme una idea clara y exacta de dónde estoy y qué es lo que debo de obtener para poder verificar que mis resultados sean los adecuados de acuerdo a lo que yo estoy visualizando. O sea, todo viene completo, ¿no? O sea, cuando ustedes le van a cambiar el aceite a un coche, no nada más es comprar el aceite nuevo, ¿no? Tienen que saber qué llave deben de utilizar para quitar la respectiva tuerca. Deben tener un gato adecuado para poder soportar el peso del vehículo. Si es un coche no hay tanto problema, pero si hablamos de camionetas pues ya es más complicado, ¿no? Entonces, otra vez vamos a repetir el mismo concepto, que es el de la forma pendiente ordenada al origen. Y la forma pendiente ordenada al origen, recuerden que estoy hablando en esa forma que debe de haber un objetivo, donde el objetivo es calcular el valor de y, el valor de la ordenada, decía su compañera, y para lo cual necesito realizar operaciones inversas, y además de las operaciones inversas, debo de aplicar el concepto de fracción parcial. Y entonces nos vamos ahora con la diagonal. La diagonal vamos a dibujarla con puntos verdecitos, con línea verde para que quede más visual. Y entonces pues lo primero que debo de hacer es operación inversa, o sea que va a quedar un menos 3x y un menos 3. La y es un menos 3x y un menos 3 debido a la operación inversa de estas dos sumas. Y luego el número que multiplica es un más 2, por lo tanto la operación inversa a la multiplicación del más 2 es una división entre ese mismo número, o sea entre ese mismo más 2,
Sabemos que el 2 no se escribe. Y de ahí estoy obteniendo los dos valores que me van a permitir graficar. Y que habíamos dicho que los vemos con verde. Por lo tanto, la pendiente de esa recta me está diciendo que baja 3 y que sube 2. Eso ya saben. Esto es lo que sube y esto es lo que avanza. Creo que lo dije al revés. Imagen es una coordenada donde la ordenada es el término independiente y me dice dónde cruza la recta al eje de las ordenadas. Y la abscisa obviamente es 0. De ahí, por lo que hemos explicado anteriormente, ahora va a resultar que voy a tener medios. Y como voy a tener medios, entonces a los enteros los voy a dividir en mitades. Que vuelvo a repetir, no es un concepto traído desde la primaria. Voy a traer mitades, por lo tanto son 2 mitades. Así como antes tenía tercios y son 3 tercios. O en cuartos, dependiendo, ¿no?, de lo que yo necesito. Eso es a mi conveniencia. Y por lo tanto, fíjense cómo aquí curiosamente este número y este número es el mismo, ¿no? O sea, no se espanten, simplemente es el mismo y ya, ¿no? No lo asocien con ninguna otra situación. Solamente fue el resultado y ya está, ¿no? Entonces, lo que yo debo de ver es este avanza. Y este avanza quiere decir que es en el horizontal. Ese horizontal es en el eje de las abscisas. Y por eso yo se lo sumo a la abscisa. Y eso quiere decir que aquí llevo un 3. Y por acá el menos 3. Acuérdense que va relacionado a la ordenada. Pero ya habíamos mencionado que si yo tengo 3 enteros, entonces quiere decir que yo sé que son 6 mitades. Y como son 6 mitades, lo que yo lo voy a asociar es a un 6 medios. Pero como está diciendo que baja debido al signo negativo, pues este es un baja. Recuerden que al ser el mismo denominador, aquí ya lo escribí donde no debía. Espérenme tantito. Ajá. Entonces, ahora sí. Este medio tiene que ver con el mismo denominador. Por lo tanto, como es el mismo denominador, se siguen dejando los medios. Y en el numerador tengo un menos 3, tengo un menos 6. Donde aquí al ser números con el mismo signo, aplico la ley de la suma. Se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, voy a escribir un menos 9 medios, que es al punto al cual debo de llegar. Y si es 3 menos 9 medios, nos vamos para acá. Ya tenemos el 3, que está aquí el 3. Y el menos 9 medios es 4 y medio para abajo. O sea, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4 y aquí es 4 y medio. Por lo tanto, el 3, menos 9 medios está más o menos por aquí. Y la ordenada al origen dijimos que es 0, menos 3 medios. O sea, es 1.5, o sea que es aquí. Entonces, si uno de las dos rectas, dime. Pero ¿qué no dijo? ¿Pero qué no dijo que multiplicar el 6 por el 3 era 18? ¿Pero que no es negativo por negativo positivo? El 6 por el 3, 18. Pero no estoy hablando de leyes de los signos, estoy hablando de ley de la suma. Y la ley de la suma menciona que se va a tener dos números que tienen el mismo signo. Y como son dos números que tienen el mismo signo, se suman los números, que me da 6 más 3, 9, y se deja el signo que predomina. Y el signo que predomina, el signo que predomina es el signo negativo. Por eso se deja negativo. No estoy multiplicando, estoy ahí haciendo sumas. Lo que te había mencionado es que si tú tienes 3 enteros, ¿qué es lo que va a subir? Esos 3 enteros son 1, 2, 3 enteros. Pero como te piden en mitades, entonces tienes 6. O sea, subir 3, que implica bajar, es lo mismo que menos 6 medios. Pero ahí lo que tienes ahí conflicto es que en que estás confundiendo la ley de los signos con la ley de la suma y la ley de la resta. Y eso sí hay que aclararlo, porque pues son cosas completamente diferentes, ¿no? La ley de los signos se aplica en multiplicaciones y divisiones, y la ley de la resta y la suma se aplica cuando estás con términos semejantes. ¿Sale bien? Profesor, Dime. ¿no se equivocó en la abscisa? Porque quedaría 2, ¿no? ¿2? Ah, sí es 2. Sí, Tienes razón. Aquí es 2, no es 3. Dios te pague. ¿Qué número de lista tienes? 39.
Sí, tienes razón, disculpa. Aquí estoy viendo el 2 grandote y le puse un 3, ¿no? Esas imprecisiones son normales porque estoy como que poniendo atención entre lo que es mi hija y lo que es la clase, ¿no? ¿Qué número dijiste? ¿Me dijiste? ¿33? 39. Ah, ok. Va que va. Dios te pague por cuidarme las espaldas. Porque eso obviamente hace que los videos queden bien grabados, ¿no? Sin errores. Bueno, entonces es 2. Si es 2 hay que hacer la corrección de esa... Ay, ya me pasé. Y entonces es un 2. Es un 2, 1, 2, 3, 4, 5. Es por acá. Ahí. Es por acá. Entonces si yo uno y me prolongo para acá. Y me prolongo para acá. Entonces, pues ya estoy teniendo la otra, ahí tengo la diagonal. Entonces fíjense cómo esa diagonal está cortando en este punto. Dejen escribirlo con otro color. Está cortando en este punto y está cortando en este punto. Entonces, por lo que yo había aprendido, dejen prolongar un poquito esta para que no vaya a influenciar un poco como estoy colocando las líneas. Obviamente aquí me está quedando la línea media chueca, ¿no? Ahí en su cuaderno deben quedar las líneas más derechas. Entonces si yo prolongo entonces lo que estoy teniendo es que hay un lado así, hay un lado así y hay una diagonal así. Entonces, como esta es la diagonal, debo de entender que los lados opuestos son paralelos. Voy a hacerlo con los colores que estoy haciendo y exagerando un poquito para que les quede claro. Eso quiere decir entonces que aquí hay un lado que es la línea roja. Aquí hay un lado que es la línea azul. Y aquí hay una diagonal que está surgiendo así. Vamos a dejarlo solamente la diagonal para que no marque tantas cosas. Fíjense cómo ahí hay 3 vértices. Eso quiere decir que la que me hace falta calcular es esta que voy a dibujar aquí en azul, que es el otro lado del paralelogramo. Este que es el otro lado del paralelogramo. Y también lo que me hace falta calcular es este otro, que es el otro lado del paralelogramo. Entonces, nada más recuérdense que las rojas, al ser paralelogramo, tienen la misma pendiente porque son paralelas. Y las azules que estoy marcando tienen estas azules, la voy a prolongar un poquito. Ahí, selecciona bien la herramienta. Esta azul y esta azul tienen la misma pendiente porque son paralelas. Esas dos son paralelas. Entonces, si ustedes están dando cuenta, resulta que ya tengo los 4 lados los 4 puntos del paralelogramo. Este fue el punto A que acabo de escribir. Y estos 2 puntos que escribí en naranja, vamos a ponerle punto B y punto C. Ese punto B y ese punto C obedecen precisamente al cruce de la diagonal que está aquí, que está uniendo 2 vértices, con los lados paralelos. Y el que me falta obviamente es el punto que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer ahorita? Pues necesito, para calcular este punto B, fíjense cómo es el cruce de la diagonal con la recta roja, que eso es lo primero que debo de hacer. Y posteriormente debo de calcular el sistema de ecuaciones de la diagonal con la recta azul, que es lo que quiero que vayan comprendiendo para que sepan qué es lo que deben de hacer. Pero que eso obviamente obedece a los conceptos previos, que fue graficar para ubicarme más o menos por donde está cada una de las rectas y dónde queda formado el paralelogramo. Bueno, voy a borrar este dibujo adicional que se los hice para que quedara un poquito más claro, y que obviamente, pues si se dan cuenta, es parte del análisis de lo que debo de hacer. No es solamente estar haciendo cosas por estarlas haciendo, ¿no? Y que les digo que este ejercicio es idéntico al que hice con el grupo 8, y que los del grupo 8 me eché casi toda la clase. Lo mismo está ocurriendo con ustedes, que me estoy dedicando toda la clase por este ejercicio, pero pues no es porque esté muy complicado el ejercicio, simplemente es porque hay muchos conceptos que se van repitiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a realizar el sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones sabemos que va a ser por suma y resta. Y voy a escribir las dos ecuaciones. ¿Cuál va a ser las ecuaciones? Pues ya les dije que para el punto B debe ser la recta roja con la recta verde. O sea, la diagonal con una de las rectas, que ya se los había explicado anteriormente. Entonces va a ser el sistema de ecuaciones para obtener el punto B. Ese punto B ya lo estamos declarando aquí, ¿no? Es este punto B. Y ese punto B precisamente obedece a la ecuación roja, que es 8x más 3y más 1 igual 0, más 1 igual 0. Y la otra ecuación, que es la de la diagonal, que la marqué en verde, y que este es un 3x más 2y más 3 igual 0. Déjenme si no me equivoqué. 8x más 3y más 1 es la de la roja. Y 3x más 2 más 3, todos son positivos y todos son positivos. Ok, bueno, entonces, ya que tengo las dos ecuaciones, de una vez me voy a llevar a la par, para que esto sea un poquito más rápido, me voy a llevar el otro sistema de ecuaciones para obtener el punto C. Entonces, existe otro sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones va a ser precisamente para el punto C, que fue el que marqué por aquí. Y este punto C es el cruce diagonal, pero con la recta azul. La recta azul es la 2x más y, 2x más y menos 1 igual 0. Es de la recta azul. Dejen aquí escribirlo. Esta es la recta roja. Esta es la recta... Mejor lo escribo del otro lado. Esta es la recta roja. Este de aquí es la recta azul. Y la diagonal es la recta que tengo en verde. Solamente lo estoy agregando con colorcitos para todos los que somos visuales y que necesitamos obviamente mayor apoyo, ¿no? A todo esto para que sea más didáctico. Y la diagonal habíamos dicho que tiene la ecuación 3x más 2y más 3 igual 0. Solamente dejen verifico que sí sea el azul, sí está bien. Entonces me voy a llevar los sistemas de ecuaciones a la par para que veamos qué es lo que debo de hacer en ambas. Y que, como les había dicho, lo bonito de las matemáticas es que los conceptos se van repitiendo. Y como los conceptos se van repitiendo, de tanto que los estoy repitiendo, pues ya me los aprendí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer para poder aplicar el sistema de ecuaciones? Ya habíamos dicho que debo de aplicar la propiedad de la igualdad. Y esa propiedad de la igualdad me menciona que debo de realizar la misma operación en ambos lados, en ambos miembros de la ecuación, buscando que los coeficientes sean simétricos. Si ustedes observan, el coeficiente de la x es 8 y 3, el coeficiente de la y es 3 y 2, por lo tanto los más pequeños precisamente son los de la y. Y entonces, para poder lograr que los coeficientes sean simétricos, la ecuación de arriba la voy a multiplicar por un 2, con eso estoy logrando que me quede este número como un 6, y la segunda ecuación la voy a multiplicar por un menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque este menos 3 por este 2 me da un menos 6, este 2 con este 3 me da un más 6, y de ahí ya logro que sean simétricos para que cuando realice la operación me quede 0 en la y, y por lo tanto ya pueda tener una manera de calcular el valor que yo necesito de la otra incógnita. Aquí, si se dan cuenta, es más sencillo porque los coeficientes de la x es el 2 y el 3, pero el coeficiente de la y es el 2 y el 1. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es solamente la ecuación, la primera, la voy a multiplicar por un menos 2 para que este menos 2 por este más 1 me dio un menos 2y, y con el otro más 2y sean simétricos, y por lo tanto el resultado de esa operación me dio un 0. Multiplico por menos 2 en el lado izquierdo y multiplico por menos 2 en el miembro derecho. Entonces, además de la propiedad de la igualdad, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y por lo tanto, las ecuaciones me van a quedar 2 por 8 me da un 16x más un 6y más un 2 igual con 0. Acuérdense que se distribuye la multiplicación sobre todos los elementos. Y de este lado, lo que voy a obtener es un
menos 4x menos 2y más 2 igual 0. ¿Qué clase tienen ahorita, chiquillos? Continuamos entonces y ahora hacemos la aplicación de la propiedad distributiva en la otra ecuación. Entonces aquí me va a llevar a tener un menos 9x, por aquí es un menos 6y, que si se dan cuenta ya es simétrico con el otro término, por lo cual en ese momento ya podemos obtener que estos sean 0, y al ser 0 pues ya puedo calcular el valor de la incógnita. Acuérdense que también estoy calculando el punto C, entonces para el punto C simplemente lo que hago es reescribir la otra ecuación. Ahí no hice ninguna multiplicación porque ya estos dos son simétricos y por lo tanto el resultado va a ser 0. Luego le sumo 3, me queda 0. De aquí obviamente tenemos que hacer operaciones entre ecuaciones. Precisamente eso es referencia al sistema de ecuaciones. Pero lo que vamos a agregar aquí va a ser la conceptualización de considerar cuáles van a ser los términos semejantes, porque las operaciones se van a hacer solamente con términos semejantes, con lo referido a la ley de la resta, porque estos son semejantes y tienen signos diferentes. Este también son términos semejantes que tienen signos diferentes. Este también son términos semejantes que tienen signos diferentes, pero aquí tienen el mismo signo. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar con los términos semejantes va a ser la ley de la suma, y también voy a utilizar la ley de la resta para que ahí lo tengamos bien asentado. Aquí por ley de la resta me queda 7x, aquí me da 0, y aquí por ley de la resta tengo menos 7 igual con 0. En la otra por ley de la resta me queda un menos x, y por ley de la suma me queda un más 5 igual con 0. Por lo tanto, en ambos casos, para los dos sistemas de ecuaciones que estoy manejando, voy a realizar operación inversa, y con la operación inversa y obviamente aplicando la ley de los signos, porque voy a tener la división de dos signos iguales, o en los dos casos me va a quedar que la x es este 7 entre otro 7. Entonces entiendo que también se aplica el concepto de la división. Recuerden que división es repartir, por lo tanto voy a dividir, y si voy a dividir, entonces me va a quedar que la x es 1. Recordemos que estoy calculando la x del punto B, por lo tanto aquí es la abscisa de la B, y para el otro caso estoy obteniendo también la abscisa, y aquí la abscisa por operación inversa, aquí me queda una x positiva que es 5, y aquí también debo de agregar el concepto de propiedad reflexiva, porque esta x la estoy dejando en el miembro derecho, pero la puedo escribir indistintamente en el miembro izquierdo. De ahí me falta escribir el otro concepto que estoy utilizando, que es el de propiedad reflexiva, y con eso ya tengo mi respectiva abscisa del punto B y la abscisa del otro punto que estoy calculando, que habíamos dicho que era el punto C. Entonces ya tengo la abscisa de B, ya tengo la abscisa del punto C, y obviamente necesito calcular las ordenadas. Para calcular las ordenadas, ya lo habíamos hecho anteriormente, lo que necesito es sustituir la respectiva abscisa en la ecuación, pero la sustitución habíamos mencionado que iba a ser en la ecuación que me involucrara una mayor eficiencia, o sea, menores equivocaciones, y eso está relacionado a que aquí tengo los números más grandes, aquí los números más pequeños, por lo tanto voy a sustituir en la de abajo, y lo mismo en esta voy a sustituir en la de arriba porque los coeficientes son más pequeños, con el hecho de estar buscando una mayor eficiencia, o sea, no minimizar la posibilidad de errores. Entonces aquí sustituyo la abscisa de la B, que es 1, más 2 veces la ordenada de la B, más 3 igual 0. Y en el otro caso, cuando esté sustituyendo, habíamos dicho que sustituye en la ecuación de arriba, por eso tengo aquí un 2 por 5 más y menos 1 igual con 0. Ahí me doy cuenta que para ambos casos lo que debo de hacer son es primeramente la multiplicación, porque voy a hacer la multiplicación del 3 por el 1. Obviamente ahí viene involucrado lo que es la ley de los signos, porque estoy multiplicando signos iguales para ambos casos. Posteriormente voy a verificar que hay términos semejantes, y esos términos semejantes son referidos a este 3 y este 3, que tienen el mismo signo. Por lo tanto, aquí voy a aplicar una ley de la suma, y para la otra ecuación aquí tengo un 10, aquí tengo un menos 1, como tienen signos diferentes, ahí no voy a aplicar la ley de la suma, sino ahí voy a aplicar la ley de la resta.
y posteriormente voy a realizar operaciones inversas. Por lo tanto, esto me va a quedar que la y es igual a este 3 más este 3 me da un 6, por operaciones inversas me da un menos 6, dividido entre este más 2, por ley de los signos me va a quedar un menos 3. Obviamente estoy aplicando la ley de los signos y de una vez estoy haciendo la división. Disculpen, aquí se atravesó algo que siempre ocurre, que yo no sé para qué lo ponen, simplemente no lo queremos ver y que obviamente me obstaculiza todo, ¿no? Ya, entonces de ahí sabemos que la y, habíamos dicho, repitiendo, este es un 3 más un 3 me da 6, con operación inversa es un menos 6 y con la división me da entonces un menos 3, donde habíamos dicho que íbamos a estar aplicando también la ley de los signos y también lo referido a la división. Aquí voy a hacer la división, que fue el menos 6 dividido entre el más 2. Bueno, ahora bien, para la otra ocurre lo mismo. Aquí tengo un 10 con el menos 1, pues por ley de la resta me queda un 9, con operación inversa me queda un menos 9. Por lo tanto, aquí tengo que la ordenada es un menos 9. Solamente hay que aclarar que esta es la ordenada del punto B y esta es la ordenada del punto C. Eso quiere decir que el punto B debe tener coordenadas 1, menos 3, por lo que calculé, y el punto C debe tener por coordenadas un 5, menos 9. Eso vamos a verificarlo en la figura. Acuérdense que al principio tuvimos ahí una imprecisión cuando estuvimos haciendo la esquematización, pero pues se corrigió, ¿no? Entonces el punto B es 1 menos 3, revisamos. Efectivamente este punto B coincide con el 1 por acá y el menos 3 por acá, lo cual es un indicio que estamos teniendo ya resultados adecuados. Y el punto C me está diciendo que es de coordenadas 5, menos 9. Vamos a verificarlo si es así, que sea 5, menos 9. Entonces por aquí tenemos al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Sí, parece que es 5. Y dijimos que es menos 9, entonces es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces por la misma ubicación, pues podremos decir que sí es acertado, aunque no se ve tanto, pero recuerden que este es un bosquejo, y al ser un bosquejo, pues esto se pierde un poquito, ¿no? Simplemente vamos a ajustarlo. Ahorita estaba viendo que esta recta me quedó un poco en diagonal hacia el otro lado, o sea, como si cambiara su dirección, y recordemos que no debe de cambiar de dirección. Entonces vamos a hacerlo más para acá, y entonces ahí sí ya se parece un poquito más la ubicación del punto C, de acuerdo a lo que me acaban de decir, y de ahí ya concluye que vamos bien, ¿no? Entonces lo único que me hace falta es la ubicación del otro punto. Acuérdense que acabamos de encontrar las diagonales. Eso quiere decir que si yo trazo una paralela, la paralela a esta recta azul, dejen dibujarla bien porque tomé otra herramienta, la paralela a esta recta azul tiene que partir obviamente del punto B. Entonces más o menos va a estar haciendo esto, la paralela. Ya sé que se están viendo muchas rayas ahí amontonadas, pero es la idea. Y también debo de hacer la paralela, pero de la recta roja. Acuérdense que la paralela son dos rectas que nunca se juntan, pero esa tiene que iniciar del punto C. Entonces inicia del punto C, la paralela tiene que hacer esto, y obviamente cruzarse en un punto que está mucho más lejos. O sea, ven la distancia que hay de este A hasta B, o sea, debe ser la misma distancia de esta C al otro punto, que digamos que es D. Así que ahí solamente estoy haciendo una pequeña esquematización, pero sí me doy cuenta que el punto D debe de estar mucho más abajo, por la cuestión que estoy haciendo un paralelogramo. Recuerden que el paralelogramo es una figura plana que tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces aquí estoy viendo un lado del paralelogramo, que son las rectas azules que tienen la misma pendiente. Fíjense cómo esta de arriba y esta de abajo deben tener la misma longitud, ¿no? Solamente que ya no me alcanza la gráfica, el espacio. Y los otros dos lados que son paralelos he referido a
las dos rectas en roja que son paralelos, que debe de ser esta con esta. Obviamente esta distancia debe ser igual a esta distancia, por eso les menciono que el punto D debe estar más hacia abajo, pero pues lo dejamos posicionado ahí solamente para fines de explicación, ¿no? Y para obtener ese punto D, entonces lo que me hace falta es precisamente otras rectas. Fíjense cómo la recta 1, vamos a etiquetarla, o sea, esta de aquí es la recta 1, la roja. Entonces la primera roja que dibujamos es precisamente esta de acá, que es la recta 1. Pero ahora necesitamos esta de por acá, que vamos a llamarle recta 3. Esa recta 3 obedece al otro lado paralelo. Ahora bien, para calcular la ecuación de esa recta 3, fíjense cómo necesito un punto, y el punto ya lo tengo porque precisamente es el punto 3. Entonces vamos a irnos para acá abajo, vamos a hacerlo aquí, y ahora ¿qué es lo que voy a calcular? Pues lo que voy a calcular es la ecuación de la recta 3. Por lo tanto, entonces, para calcular la recta 3, sabemos que necesitamos utilizar la forma punto pendiente. Y es la forma punto pendiente porque precisamente esa es una forma que me permite calcular las ecuaciones de la recta. Pero para la recta 3 necesito entonces una pendiente. Y esa pendiente debe ser la misma que la recta roja, o sea, la misma que la primera recta. Por lo que estamos visualizando aquí. Y acuérdense que esta primera recta fue la que hicimos por acá. Y la pendiente concluimos que no tiene pendiente porque aquí hicimos la forma simétrica. Pero posteriormente calculamos esta, que fue la misma roja, pero aquí sí calculé la pendiente y la pendiente era de menos 8 sobre 3. Entonces pueden necesitar una pendiente que es menos 8 sobre 3, que es la de la recta roja, y también voy a necesitar un punto, y precisamente el punto, fíjense cómo esta recta 1 pasa por el punto A y por el punto B, pero la recta 2, que también la estoy considerando en roja, va a pasar por el punto C y el punto D. El punto D no lo conozco, por eso necesito considerar el punto C. Y el punto C lo habíamos calculado por aquí abajo. Nada más dejen que esto reaccione. Y entonces voy a utilizar el punto C, que es de coordenadas 5, menos 9. Vamos a explicar entonces las mismas consideraciones que voy a hacer para la recta 4. Aquí nos debe de caber. Vamos a delimitar el espacio para poder hacer las cosas de manera paralela, ¿no? A la par. Entonces para la recta 4, primero vamos a ubicar cuál es la recta 4. Habíamos dicho que la recta 1 y la recta 3, las voy a marcar nuevamente. La recta 1 es la que está ahí, disculpen. La recta 1 es la que está en azul. La recta 3 es la que también está en azul. Esta recta 3, porque estamos haciendo referencia a la recta que pasa por el punto C y que pasa por el punto D. Dejen borrar tantito algunas líneas adicionales que aquí se quedaron. Y ahora voy con la recta azul. La recta azul vamos a bautizarla como la recta 2, solamente para llevar un orden y para tener bien entendido por dónde estoy considerando los dibujos. Y precisamente esta de aquí arriba es la que era la recta 2 y la recta de aquí abajo es la que voy a calcular, que es la recta 4, y esa recta 4 es la que va a pasar por el punto D, pasa por el punto B, pero también pasa por el punto B. Acuérdense que estas rectas que estoy marcando con marcatextos verdes son las que son paralelas, y ya les había dicho que las longitudes deben ser las mismas, ¿no? Solamente que por falta de espacio pues no las estoy marcando como tal. Ustedes traten de dibujar lo más posible en su cuaderno para que se vea más visual. Y entonces voy a calcular la recta 4. Esa recta 4 vamos a cambiarle de color para que también sea un poquito más relacionado a lo que estoy calculando. Entonces para la recta 4 yo necesito primeramente la pendiente, pero la pendiente sabemos que es la misma de la recta 2, o sea, esta recta 2 que hicimos en azul y que calculamos por acá tiene una pendiente que es de menos 2. Por lo tanto,
La pendiente ya la conozco, que es una pendiente de menos 2, vamos a dejarle como la pendiente de la recta 2. Recuerden que a veces decimos que M1 es la recta inicial y 2 la final, cuando estamos calculando el ángulo entre dos rectas, pero en este caso pues simplemente es para diferenciar una de la otra. Y también acuérdense que yo quiero calcular el punto D, pero para calcularlo primero necesito conocer la ecuación. Y la ecuación de la recta, esta recta que dijimos que es la recta 4, va a pasar por el punto B, y ese punto B sí lo conozco porque es uno de los que acabo de calcular hace un rato cuando resolví el sistema de ecuaciones. Entonces necesito el punto B, que es de coordenadas 1,-3, y que ya verificamos que sí pasa por ahí. Y aquí, al igual que el anterior, vamos a necesitar la forma punto pendiente, porque la forma punto pendiente me sirve para calcular ecuaciones de la recta, y esa ecuación de la recta me va a servir para posteriormente calcular el punto que me hace falta. Entonces aquí también hay que hacer la especificación, que estamos hablando de la forma punto pendiente, y si aplico la forma, sabemos que la forma es la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco, que es la del punto C, y eso va a ser igual a la pendiente que sí conozco por la abscisa menos la abscisa del punto C, porque estamos haciendo referencia precisamente a la forma punto pendiente. En el caso de la otra recta que estoy utilizando el azul, va a ser la ordenada, pero ahí va a ser menos la ordenada del punto B, porque obviamente es otro punto. Y la pendiente, que es la de la recta paralela, sabemos que las paralelas tienen la misma pendiente, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto B. Entonces de ahí, ya teniendo bien claro lo que voy a hacer y que va a ser a la par, pues ya sabemos que lo que debemos de hacer es hacer una sustitución. Y si hago una sustitución, por lo cual aquí voy a escribir que la ordenada menos la ordenada del punto C, que ya me la conozco, que es un menos 9, y como son dos signos que están juntos, indico el paréntesis para indicar una multiplicación, es un menos 8 sobre un 3. Sabemos que el signo negativo siempre lo dejamos en el numerador para evitar alguna imprecisión. Y aquí tenemos una x menos la x del punto C, que es un 5. En el otro caso vamos a tener una ordenada que va a ser menos una ordenada que es menos 3. También agrego el signo para indicar la multiplicación, solamente que aquí la pendiente es más sencilla porque solamente es menos 2, y aquí hay una x menos una abscisa de la b que es 1. Aquí vamos a cerrar el paréntesis de arriba, muy seguramente con el control Z lo quité sin querer. Y de aquí sabemos que para ambos casos pues vamos a aplicar muchos conceptos, ¿no? El primer concepto es el de términos semejantes, porque me doy cuenta que no son términos semejantes y que obviamente hay una ley de los signos porque estoy multiplicando signos iguales. Ya posteriormente voy a necesitar utilizar la operación inversa porque este 3 va a multiplicar a todo lo demás. Eso me va a llevar entonces a una propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma distributiva. Y aquí voy a hacer lo mismo, también la propiedad distributiva que distribuye la multiplicación sobre los elementos de la resta. Y obviamente ley de los signos porque hay un signo negativo. Entonces de aquí obtengo que esto es un 3y más 27, porque menos por menos es más, por el 3 me da 27. Y en el miembro derecho el menos por más me da menos 8, perdón, negativo, solamente escribo el 8 por, y luego viene un más y dándome por resultado un 40. En la otra ecuación de la otra recta, aquí voy a tener una y, un más, 3 igual, aplicando la propiedad distributiva es menos 2x más 2, aplicando obviamente la ley de los signos. Y por último necesitamos realizar una operación inversa, pero esa operación inversa se debió a que primero revisé el concepto de términos semejantes y me doy cuenta que los términos semejantes no son los que tengo aquí, sino es lo que tengo en un lado, perdón, lo que tengo en un lado y otro. Por eso, bajo esa concepción de términos semejantes, no puedo realizar esta ley de la suma, pero sí lo puedo hacer a través de una operación inversa con los que tengo en ambos medios de la ecuación. Obviamente al hacer la operación inversa, esta resta, la operación inversa es una suma. Aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, y debido a eso voy a tener signos diferentes, y eso implica que también debo de aplicar otro concepto que se denomina ley de la resta.
Aquí va a ser lo mismo, aquí tengo un positivo, me va a quedar negativo, como son de signos diferentes, se van a restar los números y dejar el signo que predomina, que en este caso va a ser el signo positivo para la segunda ecuación. Por lo tanto, escribiéndolo de manera ordenada, sabemos que siempre debe de escribirse primero el término en X, positivo, luego la operación más, que indica el signo que estaba anteriormente, y cuando aplico la ley de la resta debido a los términos semejantes, me va a quedar un número negativo que es el 13. Y esto es igual 0. De forma similar hacemos lo otro con la otra ecuación. Aquí me da 2x más y más 1 igual 0. Entonces, esas son las ecuaciones de la recta 3 que pasa por el punto D y que es el que debo de calcular, y también la ecuación de la recta 4, que es la que yo necesito para poder calcular el punto que me falta del paralelogramo, que precisamente es el punto D. De hecho, si se habían dado cuenta, aún no había terminado de leer el ejercicio, pero pues poco a poco se fue armando todo eso, ¿no? Recordemos que aquí en el ejercicio apenas me había quedado en la diagonal y me dice determina las coordenadas de los vértices, y hasta apenas estoy acordándome que debo de determinar los vértices, pero sabemos que eso es importante, ¿no? Entonces el 2 menos 5 fue el primero que obtuvimos, que nos costó un poco de trabajo porque hice mal el esquema. El 1 menos 3 ya también está por ahí, y el 5 menos 9 también ya lo obtuve. No solamente me hace falta encontrar el otro, que sabemos que sí va a estar hasta por acá abajo, ¿no? Entonces vamos a revisar, vamos a calcularlo. Para eso sabemos que para encontrar el punto donde se corta, nuevamente tengo que aplicar otro sistema de ecuaciones. Y si se dan cuenta, el sistema de ecuaciones ya fue demasiado, ¿no? Ya fueron 4 veces. Y vamos a utilizar el método de suma y resta porque dijimos que es el más sencillo. Y ahora las ecuaciones que voy a estar utilizando es la de la recta 3, que es 8x más 3y menos 13, y que yo le puse el nombre de recta 3, en ningún momento lo decía en el enunciado, pero eso me lo permite la experiencia que vamos teniendo en álgebra, en aritmética, etc. Y al hacer el método de suma y resta, sabemos que vamos a tener que lograr que los coeficientes sean simétricos. Por lo tanto, el que es más fácil porque es más pequeño es el asociado a la y. Eso implica que la ecuación segunda la voy a multiplicar por un 3 para que los coeficientes sean iguales, y por un menos para que los coeficientes sean simétricos. Por propiedad de la igualdad hacemos lo mismo en el miembro derecho, la misma operación que se hace en el miembro izquierdo se realiza en el miembro derecho para que se mantenga la igualdad. ¿Qué estoy escribiendo? Igual, para que se mantenga la igualdad. Y obviamente vamos a aplicar ley de los signos, porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes. Y también vamos a aplicar la propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Además, cuando ya la tenga, sabemos que debo de ver el concepto de términos semejantes, y con esos términos semejantes vamos a ver cuándo se va a utilizar ley de la suma y cuándo se va a utilizar ley de la resta. De aquí entonces obtengo que tengo un 8x, que es la primera ecuación, más 3y menos 13 igual 0. Y para la segunda ecuación, al realizar la propiedad distributiva, obtengo un menos 6x, obtengo un menos 3y, que es la segunda multiplicación por la propiedad distributiva, y luego un menos 3. Recuerden que se distribuye la multiplicación sobre los tres elementos de la suma. Y eso, al hacer la multiplicación de menos 3 por 0, pues sigue siendo 0. Obviamente vamos a hacer ahora el sistema, que quiere decir operaciones con ecuaciones. Y si ustedes se dan cuenta, este resultado ya va a dar 0. Aquí voy a utilizar ley de la resta y aquí voy a utilizar la ley de la suma, debido a que esos términos semejantes cuentan con signos iguales o con signos diferentes. Entonces, para el primer caso, sabemos que voy a utilizar la ley de la resta, y para el segundo caso vamos a utilizar la ley de la suma, aplicando todos los conceptos necesarios para este paso. Por lo tanto, aquí obtengo un 2x, por aquí obtengo un menos 16 igual 0. Sabemos que de ahí ya lo único que debo de hacer es la operación inversa. Después de esa operación inversa me va a quedar por aquí un 16 dividido entre 2. Eso implica que debo de dividir, y esa división también implica la ley de los signos. Por lo tanto, obtengo que la abscisa del punto que hace falta, que creo que era el punto D, va a ser un 8.
Vamos a verificar si es la 3 con la 4. La 3 con la 4 efectivamente es el punto D. Entonces, acuérdense que este sistema de ecuaciones es porque estoy obteniendo el punto D. Aquí al cual voy a llegar, ¿no? Es este punto D. Y por eso esta es la abscisa de la D, que es 8. Y sabemos que para concluir el cálculo, lo único que debo de hacer es sustituir esa abscisa en alguna de las dos ecuaciones que me provoque una mayor eficiencia, o sea que los números sean más pequeños. Por eso la sustitución que hago es en la de abajo, multiplicando un 2 por la abscisa que acabo de obtener, que fue un 8, más la y más el 1, que es igual con 0. Y de ahí los conceptos que debo de aplicar, pues obviamente va a ser la multiplicación del 2 por el 8. Esa multiplicación conlleva una ley de los signos. Posteriormente voy a realizar la ley de la suma, porque tengo un 16 y un más 1, que me va a dar un 17. Los dos tienen el mismo signo, se suman y se deja el signo que predomina. Y posteriormente voy a realizar una operación inversa. Eso implica entonces que la ordenada del punto D, que es la que estoy buscando, es un menos 17. Y entonces ahora sí ya tengo las coordenadas del punto D, donde las coordenadas del punto D, le escribo por aquí arriba, aquí abajo mejor. La coordenada del punto D es ese 8, menos 17. Entonces ese resultado solamente lo verifico en la gráfica. Y en la gráfica, pues resulta que habíamos dicho que si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijimos que iba a estar hasta abajo. Y 17 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Dijimos que iba a estar muy abajo. Por lo tanto, sí coincide con lo que estoy viendo en la gráfica. Y como coincide con lo que estaba viendo en la gráfica, pues podemos asumir que es cierto. Aquí también me dice que es el 817. Entonces, todo lo que se obtuvo, pues está bien. Entonces, les mencionaba que este ejercicio es parecido al que había hecho con el grupo 8. Chéquenlo en la otra lista de reproducción para que vean que el procedimiento es similar, aunque las consideraciones fueron diferentes.